Estoy teniendo algún problemita acá. Dice, quiero que busquemos en Juan 14. Juan 14, 6 al 17. Cuando usted lo encuentre, se pone en pie para leer la santa palabra del Señor. Juan 14, 16, 17. Dice la palabra del Señor así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que tú, que eres el Maestro, nos enseñes en esta mañana lo que necesitamos escuchar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. El título del mensaje de hoy es Conociendo al Espíritu Santo. Así se llama la serie y así también se llama el título. Déjenme decir, hermanos, que si nosotros esta mañana prestamos atención y dejamos que Dios nos hable, el Señor puede hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Fíjense que a veces, como cristianos, cantamos coros, y en su letra de estos coros a veces le estamos diciendo al Señor: ven. Acabamos de cantar una, ¿verdad? Ven, Espíritu, ven. Pero hay una que se llama Envía tu poder, Señor. Y quiero leerle las letras de ese coro. Dice: envía tu poder, Señor, envía tu poder. Envía tu poder, Señor. Queremos más poder. Queremos más poder. Queremos más poder. Eso dice las letras de este coro. Y me llama la atención que muchas veces cantamos estos coros similares, ¿verdad? Y le rogamos al Espíritu Santo que baje, que venga. Sin embargo, hermanos, nosotros como cristianos sabemos que el Espíritu Santo ya vino. Amén. Y mora en el corazón de aquellos que le han entregado su vida al Señor. Y fíjese que como se dice tanto, se remarca tanto esto, que muchas veces no se le da la importancia de lo que el Espíritu Santo es en la vida del creyente. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo ya vino y ya no volverá a venir, sino que el Espíritu Santo vino una vez, así como Cristo Jesús nació una vez de la Virgen, así como Cristo murió una vez, y así como Cristo se fue, así también una sola vez el Espíritu Santo vino a la tierra y ahora mora en la iglesia y mora en el corazón de aquellos que le han entregado su vida al Señor. Mi oración en esta mañana es que podamos entender y que podamos conocer lo que el Espíritu Santo es y qué es lo que quiere hacer en mi vida. Porque muchas veces, hermanos, el no entender esta verdad fundamental para la vida del cristiano nos hace vivir cristianos vidas en derrota, vidas que no entendemos. Porque por un lado entendemos que el Espíritu es recibiréis poder, dice la palabra, ¿verdad? Pero de pronto nos vemos caídos, nos vemos tentados, nos vemos fracasados y decimos: pero ¿dónde está el poder? Ahora, la intención o el deseo de Dios en esta mañana es que nosotros entendamos quién es y que podamos conocer al Espíritu Santo. Quiero que enfoquemos la mirada en el versículo que acabamos de leer, Juan 14, 16 y 17. Lo vamos a leer pausado y vamos a ver algunas palabras claves que hay en estos versículos. Por ejemplo, Jesús prometió: y yo rogaré al Padre. Eso es importante, hermanos. Es un ruego que el Hijo hace al Padre. Le pide algo para nosotros. Y os dará
otro. Esa palabra otro en este versículo es importante. Otro consolador, para que esté con vosotros, o sea, junto a usted. Pero la palabra que viene me llama más la atención: para siempre. Y yo meditaba en esto cuando estaba sentado ahí. Dije, bueno, el Espíritu Santo una vez vino a mí, ya no me dejará nunca más en la eternidad, porque allá viviré con Él. O sea, cuando Él vino a mí, Él vino para siempre a morar en mi corazón. Y eso es importante entenderlo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces en este caminar cristiano, y vamos a ver más adelante, que estamos atrapados en este cuerpo que es enemigo del Espíritu, a veces nos hace creer que el Espíritu no está con nosotros. A veces las circunstancias de la vida nos hacen creer que estamos abandonados, que estamos solos. No hay cosa más triste, hermanos, ver a un niño huérfano y abandonado, que aguanta frío, que duerme en las calles, que come cuando alguien tiene misericordia. Ese es un huérfano. Y eso es lo que nos hace creer el enemigo a nosotros, que así vivimos, cuando no es así. El Señor dice aquí: el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir. Hermanos, cuando yo medito en estos pasajes y escucho las 4,400 religiones que existen en el mundo, que profesan tener la verdad, si no tienen el Espíritu Santo, están muertos en sus delitos y pecados. Eso dice la Biblia, ¿verdad? O sea, es el Espíritu Santo en la vida del creyente el que hace la diferencia. No la religión, no el nombre de la iglesia donde usted esté, sino que el Espíritu Santo more en su corazón. Y por eso es importante, hermanos. Y una vez que mora en nuestro corazón, es importante conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mire, es importante entender esto. Nosotros, yo soy sincero, y yo creo que usted también, pero yo me doy cuenta, hermanos, de que realmente no conozco mucho al Espíritu Santo. Si yo conociera un poco más al Espíritu Santo, déjeme decirle que mi vida fuera más diferente, fuera diferente. Si usted conociera al Espíritu Santo, su vida fuera totalmente distinta. ¿Por qué? Porque el deseo del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Y el deseo del malvado corazón es engañarnos. Y a veces dice la palabra del Señor, bueno, no a veces, dice la palabra del Señor que nuestro corazón, hablando de la carne, hablando de ese hombre carnal, es engañoso más que todas las cosas. Cuando a usted lo engañan, no lo engañó la otra persona, sino que su corazón le hizo creer que lo que le decían era verdad. ¿Cuántas personas han sido engañadas con cadenas de oro en este país? No levanten su mano, eso da pena. ¿Cuántos les han hecho así, verdad? Papá, usted sabe que usted la compra y al final, a los días, usted sabe que eso se está derritiendo y anda todo verde el cuello. Y dice, me engañaron. Ojo, no lo engañaron. Esa persona apeló a su codicia. Y su codicia y su malvado corazón lo engañó. Porque usted dijo, este hombre ni sabe lo que me está vendiendo. O sea, apeló a su avaricia. Algo de 5,000 me lo está dando en 1,000. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos botado productos? No lo engañaron a usted. ¿Sabe lo que pasó, verdad? Su perverso corazón lo engañó. Por eso dice la palabra de Dios que si somos guiados por el Espíritu Santo, no seremos engañados. Porque el Espíritu Santo está ahí para guiarnos a toda verdad. Y el Espíritu Santo le da a usted el discernimiento para saber si esa persona que le está hablando de parte de Dios o no. Dice la palabra de Dios que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo he estado con personas que aparentemente son hijos de Dios y el Espíritu me dice, no son tus hermanos. Esos no son
tus hermanos. Mire, hay una frase aquí, hermanos, en este pasaje de Juan 14, que quiero que nosotros nos centremos. Dice que vosotros le conocéis. Al final del 17 dice, pero vosotros le conocéis. Está hablando a sus discípulos y está hablando del Espíritu Santo. Entonces es importante, hermanos, que entendamos o que nos preguntemos, ¿conozco yo al Espíritu Santo? Vosotros lo conocéis, y ahí da el por qué, y dice, porque vive con. Hermanos, yo conozco más o menos los que viven en mi casa, los que viven conmigo, yo más o menos los conozco. Ojo, a mí también me conocen. Por eso es que cuando uno va a preguntar por el cambio de una persona, en el caso de una pareja, usted va y le pregunta a su esposa. Porque el muchacho puede venir aquí y decir, pastor, yo soy una nueva persona. Ok, dice el pastor, déjame hablar contigo. No, porque vive contigo. Ahora, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo no solamente vive conmigo, sino que vive en mí. Y eso, hermano, es mucho más grande todavía. El Espíritu Santo. ¿Entiende usted quién es el Espíritu Santo? Hermano, estamos hablando de una grandeza aquí. Que el mismo Espíritu Santo nos ayude a entender. Y podamos al final rendirnos y decir, Señor, yo pensé que yo me la sabía toda. Pensé que yo era el dueño de mi vida. Déjame dejar mi vida en las riendas tuyas. Porque de alguna manera, hermano, usted siempre va a vivir engañado. Considere esta frase. Pero vosotros le conocéis. Mire, la iglesia habla mucho acerca del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia hablamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Enseñamos doctrina del Espíritu Santo. Hablamos acerca de ser llenos del Espíritu Santo. Caminar y vivir en el Espíritu. Tener los dones del Espíritu. Recibir consuelo por el Espíritu. Y son todos estos temas que como iglesia tocamos. Pero déjeme decirle, hermano, que el Señor está interesado en no que hablemos tanto del Espíritu, sino más bien que le conozcamos a Él. Porque es posible, hermanos, conocer todas las doctrinas o las enseñanzas bíblicas acerca del Espíritu Santo, pero no conocerle a Él. ¿Cuántas personas conocen mucho de personajes en la historia? Conocen sus biografías, conocen todo y pueden dar un estudio de quién es esa persona, pero jamás haber tenido un encuentro personal con ellos. El caso, ¿verdad?, de los célebres presidentes. Usted puede saber mucho de una persona, pero no haberla conocido. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana, hermanos. Que no solamente sepamos del Espíritu Santo, sino que nosotros conozcamos al Espíritu Santo. Si eso, hermanos, hacemos en la congregación o en mi vida, déjeme decirle que su vida tendrá un giro totalmente distinto, porque ya usted será guiado por el Espíritu, como vamos a ver más adelante. Si yo le preguntara a usted, ¿ya recibió usted al Espíritu Santo? No me conteste. Algunos dirían, sí, hermano, yo ya lo recibí. Yo recibí al Espíritu Santo cuando Cristo me salvó. Otros van a decir, sí, hermano, fue el Espíritu Santo quien me trajo al reino de Cristo, porque realmente esa es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Fíjense que hay un pasaje, me gustaría que fueran a Gálatas, donde Pablo les hace una pregunta interesante a los de Galacia. Gálatas 3, 2. Dice la palabra del Señor: esto solo quiero saber de vosotros. Respóndanme. Les dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, en primer lugar, el Espíritu Santo no se recibe por algo que yo hago, sino que se recibe por algo que yo creo, ¿verdad? Por el oír, por fe.
O sea, que yo no recibo el Espíritu Santo cuando yo hago una obra, cuando me bautizo, cuando hago algo. No, es cuando yo creo el mensaje de la palabra del Señor, le entrego mi corazón a Él, Efesios 1:13, entonces soy sellado con el Espíritu Santo. Y entonces es que comienza una nueva vida dentro de usted. Nosotros sabemos que hay cosas en nosotros que nos están matando, pero no las podemos dejar. Esas se llaman adicciones. Esto me está matando, esto me está destruyendo, esto a la larga va a salir a la luz y mi vida va a ser destruida, pero no lo puedo dejar. ¿Sabe por qué? Porque usted no conoce, si es cristiano, no conoce al Espíritu Santo. Porque si usted conociera al Espíritu Santo, usted le entrega eso a Él y verá. Hermano, yo estoy experimentando algunas cosas que son sencillas, pero que creía que yo no las podía hacer. Y estoy dejando que el Espíritu Santo... Ahora bien, ese es un proceso de morir. Usted tiene que comenzar a morir para que Cristo crezca en usted. Amén. Así decía Juan, ¿verdad? Yo quiero menguar para que tú crezcas. Para que cuando las personas lo vean a usted, no lo vean a usted, vean reflejado a Cristo, su bondad, su amabilidad, su mansedumbre. Mire, la palabra recibir que usa Pablo aquí en este pasaje significa echar mano de aquello que es dado. O sea, recibió, ¿verdad? Lo agarró, echó mano, lo hizo suyo. Eso significa la palabra recibir. La idea aquí de recibir, hermanos, es desear una capacidad expandida para mayor conocimiento. Ya recibimos el Espíritu Santo. Ahora tenemos que comenzar a conocerlo y por ende dejar que Él nos guíe en nuestra vida. ¿De quién es el Espíritu? Conocer de quién es el Espíritu y de qué se trata su ministerio. Usted sabe que la palabra ministerio significa servicio. ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en usted? Bueno, usted debe de saberlo. Y solamente Él puede hacer el cambio que usted no puede hacer. Usted dice, qué duro, qué difícil, qué imposible se ve esto. Sí, para Dios no hay nada imposible. Aquí tenemos algo sorprendente, hermanos, porque el pasaje dice que el Espíritu está en nosotros. ¿Puede ponerse a pensar usted el poder de Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe? Ese poder de Dios vive en mí. Yo no lo puedo entender, pero eso es lo que dice la Biblia, que el poder del Espíritu Santo mora en mí. Más adelante dice que yo soy templo del Espíritu Santo. Mire, es sorprendente porque esa promesa ya estaba desde antes. Vamos a Ezequiel, el libro de la iglesia, dicen los hermanos. Ezequiel 36:26, que en realidad es el pasaje que Dios nos diera, ¿verdad? Como confirmación del nombre de nuestra iglesia. Ezequiel 36:26. No pierda la idea de conocer al Espíritu Santo. No pierda la idea de que el Espíritu Santo vive en el creyente. Dice Ezequiel 36:26, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí está hablando de un trasplante de corazón. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, corazón insensible, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Sin el Espíritu Santo hay religiosidad. Usted no puede agradar a Dios sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este pasaje dice que el Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros andar en el camino de Dios. Usted y el que está tirado, el que está metido en una barra, no es diferente. La diferencia lo hace el Espíritu que vive en usted. Y ese nos hace a nosotros ya no andar en esos caminos. Mire, yo capturé una frase que no es mía, la vi ahí y me gustó.
y la puse aquí en el mensaje. Dice: Dios tiene dos tronos, uno en los cielos y el otro en el más humilde de los corazones. Hablando de este pasaje, Dios está en los cielos, calle delante de Él toda la tierra. Pero también dice que Él pondrá su espíritu en mí. O sea, Dios tiene dos tronos, uno en los cielos y el otro en el más humilde de los corazones. Allí mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado como nuestro amigo. El Espíritu Santo fue enviado como nuestro consolador. El Espíritu Santo fue enviado como nuestro guía. Le voy a decir algo. Lastimosamente, cuando hablamos del ministerio del Espíritu Santo, en muchas ocasiones lo ponemos como que el Espíritu está ahí muchas veces para acusarnos. Solamente cuando cometemos un pecado, Él nos redarguye. Y pareciera que el Espíritu Santo es ese hombre gruñón o esa persona gruñona que está, no, ¿verdad? Y creemos y hemos malentendido la obra del Espíritu Santo. Creemos que es un vigilante que está constantemente viéndonos cuando pecamos para hacernos sentir mal y para remacharnos nuestro pecado. No, mi querido hermano. Esa no es la obra del Espíritu Santo. Él sí nos redarguye. Pero nos redarguye para bien. Nos redarguye para que nosotros nos apartemos de ese camino. En vista, hermano, de este sorprendente hecho, la pregunta, o sea, el hecho de que el Espíritu vive en mí, la pregunta es: ¿cuánto conozco al Espíritu Santo? ¿Cuán dependiente soy del Espíritu Santo? Esa es la pregunta de esta mañana, hermanos. Jesús les aclara a sus discípulos que el Espíritu Santo debe ser para nosotros lo que Cristo era para sus discípulos. Hermanos, cuando los discípulos estaban en grandes angustias, ¿a quién clamaban? A Jesús, ¿verdad? Jesús. Cuando las multitudes abandonaron a Jesús, los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Jesús les dijo: si quieren ustedes pueden irse también. ¿Ve que Cristo no cambió el mensaje para agradar a las multitudes? Y los discípulos dijeron: espérate, ¿pero a quién iremos? Hermano, ¿a quién puede ir usted? Cuénteme. Si usted abandona a Cristo, ¿a quién puede ir? ¿Quién le puede ayudar a usted? Dígame. Cuando encuentre a alguien que lo pueda transformar a usted, que pueda hacer la obra mejor que Cristo, dígamelo para abandonar esto y buscarlo a esa entidad. Los discípulos dijeron: Señor, ¿a quién iremos? ¿A los filósofos de este mundo? ¿A las religiones de este mundo? Porque solamente tú, le dijeron, tienes palabra de vida eterna. Solamente aquí, hermanos, en la iglesia y en donde se predica la palabra de Dios, usted va a escuchar palabras que no son de este mundo, que son de la vida eterna. Alguien dijo: la iglesia es la sucursal donde se dan boletos para ir al cielo. Es el único lugar, la iglesia. Y alguien dijo, hermanos, una frase que a mí me ha conmovido esta semana, en cuanto a personas que dicen que son cristianos pero no tienen el Espíritu Santo y viven como realmente son. No hay cambio en ellos, porque el cambio no lo puede hacer el hombre. Hasta que usted entregue su vida a Cristo, usted verá en usted un verdadero cambio. Y este pastor decía esta frase: es triste irse al infierno desde las bancas. Wow, eso me quedó a mí tatuado. Es triste que alguien que estuvo en las bancas de una iglesia al morir vaya al infierno. Eso es triste. Pero lo que más me conmovió fue lo segundo que dijo: pero es más triste irse al infierno desde el púlpito. Personas que se paran a predicar sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es
movimientos extraños, girar el cuerpo y brincar y hacer tantas cosas. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es cuando es guiado usted a todo el consejo de Dios. Cuando usted escucha y lo que escucha tiene sentido y el Espíritu Santo le dice, eso es lo que tú necesitas. Eso es la obra del Espíritu Santo. Jesús dice a todo aquel que le sigue, hermano, no importa quién sea usted, no importa el pecado que anoche cometió, si usted se arrepiente y le pide perdón a Dios, el Espíritu Santo lo redarguye de pecado y usted puede entregarle su vida a Cristo y ser sellado con el Espíritu Santo hoy y comenzar una nueva vida en Cristo. No importa el pecado. El pecado imperdonable es rechazar la oportunidad que Dios le da para ser salvo, que no es perdonado ni aquí ni en el siglo venidero. ¿Por qué? Porque una vez usted cierre sus ojos acá, su corazón se le para, hasta ahí llegó su oportunidad de ser salvo. No importa todo el protocolo que hagan con su cuerpo en la tierra, la realidad espiritual es que sin Cristo estamos muertos, perdidos. Y el Señor dice, todo aquel que le sigue no lo dejaré sin consuelo. No se sienta usted sin consuelo, no importa si lo abandonó su papá, su mamá. Aunque padre y madre me abandonaran, ¿qué dijo el Señor? Con todo y eso yo te recogeré. El Señor tiene un cuidado especial de los huérfanos, de las viudas y de los pobres. De las viudas dice que Él es el esposo. De los pobres dice que de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, nosotros con el Señor estamos completos. Por eso es que es importante que nosotros, hermanos, conozcamos la obra del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Señor, es el tiempo del Espíritu Santo. No que mi esposo no me quiere, no me atiende, no me cuida. El Espíritu Santo está ahí. Alguien dijo, no te cases para ser feliz. Porque tú eres feliz, cásate y haz feliz al otro, pero no te cases buscando felicidad en la otra persona. La otra persona también anda haciendo lo mismo. Y como dijo Nelson Ned en una de sus canciones, buscamos apoyarnos en algo sin sustentación. Y cuando nos apoyamos en eso se quiebra y nos damos cuenta que la caída es de los dos. Porque no se puede apoyar usted en hombres, ni se puede apoyar usted. Mire, hoy está la gente diciendo, ¿quién va a ganar las elecciones? El Espíritu Santo vive en mí. A mí no me interesa lo demás. Él es mi ayudador, Él es mi sustentador. Mi vida no depende de lo que un presidente diga o no diga. Yo quiero ser guiado y quiero conocer al Espíritu Santo. Amén. Él nos está diciendo en otras palabras, hermanos, les envío uno quien los defenderá y los guardará. ¿De qué puede temer el hombre? Ahora, hermanos, si usted no está agarrado de la mano de Dios, cualquier cosa lo va a hacer temblar. Usted va a ver las transacciones en el banco y ve la cifra que bajó y usted se siente, ¿verdad? Pero cualquier cosa lo puede hacer temblar si usted no confía en el Señor. Dice el Señor, yo les envío uno, quien los defenderá y los guardará. No los dejaré impotentes, les dijo el Señor a sus discípulos, y eso es para nosotros hoy también. No los dejaré vulnerables a los engaños de Satanás. Porque cuando Jesucristo vino a pelear con Satanás. Dice la Biblia que vino a amarrar y atar al hombre fuerte, y por eso los demonios se sujetaban a él. Pero la obra de Satanás y su arma del engaño siempre está en pie, y a eso el Señor vino a protegernos. Regocíjense, dice el Señor, porque les estoy dando un poder que es mucho más grande que cualquier otro poder en el universo. Jesús dice que no tan solo el Espíritu está aquí viviendo en mí, sino que dice que yo puedo conocerle. ¿Conozco yo al Espíritu Santo? Esa es una pregunta muy personal. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque vive en vosotros y está en vosotros.
Por lo tanto, mis queridos hermanos, tenga presente cuánto conozco al Señor. Usted puede decir, ¿será que yo conozco al Señor? ¿Cuánto le conozco? Bueno, déjeme darle unos tips para ver cómo usted conoce al Señor. ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuál es la evidencia de que hace el Espíritu Santo en usted? ¿Hay un cambio en su vida? ¿O usted sigue siendo la misma persona desde el día que dice que se convirtió? Porque el Espíritu Santo viene a transformar nuestra vida. Simplemente, hermanos, conocemos al Espíritu Santo o hemos oído hablar del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Mire, hay dos ministerios primordiales del Espíritu Santo. Número uno, cuando nosotros conocemos su ministerio y creemos que Él está obrando en nosotros, entonces somos capaces, hermanos, de elevarnos por encima de las pruebas y los temores. Vienen pruebas, vienen temores, pero solamente cuando conocemos quién está con nosotros, podemos elevarnos encima de esos temores y encima de esas pruebas. Dice la palabra de Dios que la prueba muestra qué hay dentro de nosotros. Y como predicador me ha tocado, porque el mensaje, la segunda parte del mensaje comienza cuando usted sale, a ver si es cierto que aplica lo que Dios ya le dijo. Y como pastor, imagínense. Entonces vamos a considerar primero el ministerio del consuelo. Por eso decía, si alguien está pasando por un momento difícil, déjeme decirle que el Espíritu Santo está ahí para consolarnos. El Espíritu Santo se le llama también así, el consolador, ¿verdad? Por ejemplo, mire, hay personas que dicen, ¿cómo el Espíritu Santo me consuela? Y vamos a ver algunos puntos, hermanos, negativos o que se han venido ventilando en cuanto a cómo obra el Espíritu Santo. Y hay personas que le dicen a usted, no veo lágrimas en tus ojos. Entonces el Espíritu no. Tiene que haber lágrimas hasta que llores. O algunas personas dicen, tú no te mueves, tú no tiemblas. Entonces eso no es evidencia de que el Espíritu Santo es evidencia que no está obrando en ti. O tú no hablas en lenguas, entonces tú no eres lleno del Espíritu Santo. Y muchas cosas que se han venido ventilando en cuanto a cómo obra el Espíritu Santo. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de un hermano o de una hermana en Cristo, o sea, que son cristianos ya, que tienen el Espíritu Santo y que está pasando por una gran soledad. Sabe que no hay cosa más terrible que ver a una persona que se siente sola. Y uno de las partes del coro decía, ya no me siento solo porque el Señor está conmigo. Y eso es importante. Esta persona ora, ¿verdad? Esta persona que está sola, pero tiene el Espíritu Santo y ora por el consuelo del Espíritu Santo. Alguien le dijo, mira, pero el Espíritu Santo vino para consolarnos. Y dice, ok, está bien, voy a orar, ¿verdad? Y le pide al Espíritu Santo y le dice, Espíritu Santo, consuélame. Ahora, ¿cómo ella cree que va a venir ese consuelo? Y eso es importante para entender cómo obra el Espíritu Santo. Ella cree que el consuelo puede venir como un sentimiento. Y de pronto le hace, ahí me está consolando el Espíritu Santo. Algunas personas pueden pensar así, decir, bueno, ha venido un consuelo, un refresco a mi alma. Algunos dicen, vas a sentir un corrientazo. Pídele al Espíritu Santo que te consuele y vas a sentir un corrientazo, vas a sentir algo caliente. ¿Cuántos han oído eso? Yo sentí algo caliente que me iba bajando y eso era el Espíritu Santo. ¿Dice la palabra de Dios eso? ¿Dice la palabra de Dios que tienes que sentir cosas así para poder demostrar que es el Espíritu Santo quien te está guiando? No dice la palabra, pero como lo hemos escuchado culturalmente hablando, creemos que es así. Ahora, Él lo puede hacer si Él quiere, pero no es bíblicamente la forma en que Él obra. Y cosas así, ¿verdad? Ahora, en su pensar, esta persona, el consuelo viene como un dulce adormecer. Está triste y de pronto viene una calma y se queda y se duerme y piensa que es el Espíritu Santo quien la está consolando. Pero ¿qué pasó el día siguiente? El día siguiente por la mañana se levanta y siente otra vez y empieza a llorar nuevamente y dice, ¿y entonces qué pasó? El Espíritu Santo me abandonó. Como resultado,
comienza a creer que el Espíritu Santo la ha abandonado. Déjeme decir, hermanos, el Espíritu Santo nunca nos abandonará. Amén. El Señor dice que estará con nosotros, ¿para cuánto? Para siempre. Ahora, hermanos, ¿el Señor sabía que usted iba a pecar después de ser cristiano? Sí. Pero el Espíritu Santo hoy nos redarguye de pecado. Yo siempre digo eso, ¿verdad? Cuando usted piensa 2 veces algo que antes era normal para usted, ya el Espíritu Santo lo está redarguyendo. Y es mejor que no lo haga. Es mejor que no lo haga. Bueno, el Espíritu Santo, hermanos, no nos consuela manipulando nuestros sentimientos, porque por ahí se ha mal usado cómo consuela el Espíritu Santo y empiezan a querernos manipular nuestros sentimientos. Mire, no hay momento más vulnerable de una persona cuando está atacado por la soledad. Cualquier lobo puede llegar a darle una palabra de aliento, pero ¿sabe qué? Eso es una mentira. ¿Cómo es la forma que el Espíritu Santo consuela? Bueno, eso nos interesa, ¿verdad? ¿Cómo nos consuela el Espíritu Santo? Es diferente y está detallada en su palabra. No importa, hermanos, cuál sea el problema o la prueba o la necesidad que usted esté atravesando, el ministerio del Espíritu Santo es llevarnos a toda verdad. O sea que el Espíritu Santo tomará la espada y el Espíritu Santo usará la espada de la palabra de Dios para recordarle a usted en ese momento una palabra que usted necesita, porque es un aliento para su vida. Por ejemplo, una hermana me preguntaba que si yo no creo en las profecías, que alguien me profetice, y le digo, bueno, sí. Si yo estoy pasando por un momento de soledad y de pronto una hermana o un hermano me mandó un texto con el pasaje que dice no está quieto porque yo soy Jehová, digo, wow, el Espíritu Santo consolándome en algo que solamente él y yo sabíamos. Usó a esta hermana, pero está usando la palabra de Dios. Hoy no. Hoy está esa otra, ¿verdad? No, que Dios me dijo, ¿verdad? Que tú tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y usted sin discernir que no es la voz del Espíritu Santo porque no dice su palabra, usted es engañado. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cuánta gente querrá engañarlo a usted usando al Señor? El Señor me dijo. Y eso es muy peligroso y vemos mucha gente dañada. Yo tengo amigos que ya no van a la iglesia, dañados porque el Espíritu Santo, según les dijo algo que nunca se cumplió. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y nos llevará a toda verdad. Mire, solo la verdad de la palabra predomina a los sentimientos. Cuando usted cree en la palabra de Dios, recordada por el Espíritu Santo, eso le da fortaleza a usted. Cuando usted piensa en la muerte y de pronto está abrumado por la muerte y de pronto el Señor dice que Él se fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está nosotros también estemos, déjeme decirle que el sentimiento de la muerte queda aplastado. Y ya yo me transporto y digo, wow, yo voy a estar allá con Cristo Jesús. El ministerio, hermanos, consolador del Espíritu Santo, comienza con esta verdad fundamental. Número 1, Dios no quiere destruirte. Amén. Dios no quiere destruirte. Dios está contigo. Él te ama. El Señor nos ama, ¿verdad? Recuerda lo que dice el Señor en Romanos 5:5. Los que puedan ir rápido, pues vayan ahí. Romanos 5:5. Mire de qué forma nos ama el Señor. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a entender un poquito el pasaje. Mire, el amor de Dios ha sido derramado. ¿Usted entiende la palabra derramar? Derramar no es una gotita, ¿verdad? Nada más. Es algo que queda bañado completamente. Pues dice la palabra de Dios que Dios, que es amor en esencia, Él a través del Espíritu Santo nos ha rociado, nos ha bañado de su amor. Qué interesante eso, ¿verdad?
El significado griego de este pasaje, hermanos, es aún más fuerte de lo que la traducción dice. Por ejemplo, dice que el amor de Dios sale a chorros en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hace que salga borbollones de amor de nuestro corazón. Quizás podemos estar pasando por momentos difíciles. No sé qué momento está pasando usted. Una carga insoportable. Puede ser ocasionada por temor. O quizá usted esté pasando por algo que le produce mucha vergüenza y mucha tristeza. Aflicciones, tentaciones o desánimo, que son los ataques más fuertes, ¿verdad? Ahora, pero sin importar la causa, el consuelo es necesario. De pronto escucha una voz. Hermano, ¿cuántos de ustedes han calificado en estos puntos que he dicho? Por ejemplo, ¿cuántos hemos sentido vergüenza delante de Dios alguna vez? No me levante su mano. No levanten su mano todos los que han sentido vergüenza alguna vez. Todo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido tristeza por haberle fallado a Dios? Todo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos vencido todas las tentaciones desde que nos convertimos? Y eso produce desánimo. Y el enemigo te dice, tú no vas a poder. Por más que lo intentes y lo intentes, tú no vas a poder. Pero sin importar, hermano, cuál sea la causa, el consuelo es necesario. De pronto viene usted y escucha la voz del Espíritu Santo. En medio de ese dolor y de esa tristeza, escucha la voz del Espíritu Santo que le dice, nada puede separarte del amor de Dios. Y ese pasaje, hermanos, le viene a la mente, Romanos 8:35, le viene a la mente a usted cuando está tan caído, tan triste, y de pronto viene esa palabra y dice, nada me puede separar del amor de Dios. Porque Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta. Y la respuesta es con otra pregunta: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Hermanos, dice la palabra del Señor que en todas estas cosas nosotros somos más que vencedor en Cristo Jesús. Y ese es el consuelo del Espíritu Santo. Si alguien me va a consolar a mí, hermanos, que me consuele con la palabra, porque es la única herramienta que el Espíritu Santo usa para consolarnos. El Espíritu Santo, hermanos, es el maestro en nuestro diario caminar, y nosotros somos sus estudiantes. ¿Cuánto conoce usted al Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos enseña que somos adoptados. Y esa palabra de adopción es importante, hermanos, que la entendamos. ¿Por qué? Porque no somos inferiores. Somos adoptados a la familia de Dios. Alguien dijo por ahí, ¿verdad? Hermanos de diferente madre, pero con un mismo Padre, nuestro Señor. Él es el Padre de todos nosotros, aunque con diferente mamá, pero Dios es nuestro Padre. Nosotros somos adoptados a la familia de Dios. Hay un pasaje bíblico que dice que Cristo es el mayor de los hermanos. Gálatas 4:6, si lo busca rapidito, para que podamos entender, hermanos, porque a veces el enemigo nos hace creer que no somos hijos de Dios, que Dios no nos ama, que Dios ya nos desechó. Y ahí viene el consuelo del Espíritu Santo por medio de estas palabras. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La palabra Abba, Padre, está hablando de intimidad entre un padre y un hijo. Ahora dice que por medio del Espíritu Santo nosotros podemos clamar a Dios y decir, yo soy un hijo de Dios. Porque cualquier persona dice, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios. Pero no todo el que dice es, sino aquel el que el Espíritu Santo haya sellado. El Espíritu Santo, hermanos, es quien clama de nosotros. Recuerda, Jesús te dijo, tú eres el Hijo del Dios
Todopoderoso. Tú tienes un Padre en el cielo que te ama. Y esas son palabras que vienen de consuelo de parte de Dios para nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, me recuerda constantemente de que yo soy justificado. ¿Qué significa ser justificado? Significa que ya no tengo guerra con Dios. Ahora en Cristo Jesús, ahora Dios y yo estamos en comunión. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero, para finalizar, guiarlos a esta otra fuente de consuelo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y para aquellos que recién han venido a Cristo y se dan cuenta que la vida cristiana es más difícil de lo que pensaban, pues en este momento que Dios les hable. Porque cuando uno viene a Cristo dice, pero yo sin Cristo vivía mejor. Claro, porque no tenías lucha, porque ibas sin rumbo, porque ibas en el camino ancho. Pero ahora en Cristo pasa algo distinto. Ponga atención. El Señor nos consuela, el Espíritu Santo ha venido a hacer guerra contra las lujurias, ojo con eso, y atractivos de nuestra carne. Hermanos, los pecados más difíciles en un hijo de Dios son los pecados sexuales. Y no solamente en la iglesia, sino vemos a través de la historia, los grandes hombres de Dios han sido seducidos. Hay un proverbio que dice que un hombre viene a ser reducido a un pedazo de pan por una ramera. El gran rey David, el hombre grande, cayó en estos problemas. Y vemos, hermanos, que esos son los problemas que más daño nos causan. Porque Gálatas 5:17 dice, si lo busca rápido, yo se lo leo. Y esto, hermano, que Dios le explique esta mañana. Y si usted ha venido luchando con este tipo de problemas, déjeme decirle que no solamente es usted, sino que es todo hermano en el mundo, tiene las mismas tentaciones. Y es importante entender esto. Miren lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Su carne, si le hubieran dado a escoger entre irse de vacaciones a París, ¿usted cree que ni se hubiera acordado del servicio esta mañana? Porque dice la palabra de Dios que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué pasa? Si usted ve en su Biblia, espíritu está en mayúscula. Está diciendo que el Espíritu Santo tiene una guerra contra la carne. Una guerra interna ruge dentro de nosotros, hermanos. No quiero que se sienta solo y que se sienta triste y que piensa que usted es extraño. A todos nos viene esta lucha. A todos nos viene esta guerra. Cada cristiano puede decir con seguridad, yo sé que Dios me ama. Y yo sé que el Espíritu Santo está dentro de mí para ayudarme, para fortalecerme. Yo conozco a mi Padre. Yo soy su hijo. Yo sé que soy justificado. Todos estos, hermanos, son herramientas del Espíritu Santo que vienen cuando usted es tentado y cuando usted es atraído, como dice la palabra de Dios, por nuestra concupiscencia. Y siendo seducidos, caemos en el pecado. Primero dice que vemos, somos atraídos, luego pecamos, y el pecado, una vez siendo consumado, da a luz la muerte. Y es esa depresión espiritual que tiene el cristiano. Pero ¿cómo comenzó? Viendo, recibiendo y mordiendo el anzuelo. Pero el Señor dice que Él está ahí para ayudarnos, porque el Espíritu Santo tiene una lucha contra la carne. Por eso, si usted se deja guiar y conocer más del Espíritu Santo, esa guerra va a ir caminando a favor de usted.
Déjeme decirle, hermano, que esta guerra no terminará nunca. Un pastor ya retirado, tenía 85, 90 años creo, y estaba en el hospital. Y otro pastor que lo fue a visitar le dice: pastor, pero ya usted pues está tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, le dijo. Aquí luchando con estas enfermeras. Porque era seducido todavía. Hermano, hasta el día en que usted muera, hasta ahí va, hasta que sea redimido de este cuerpo, usted, esa lucha no terminará. Por eso no diga usted: hasta que yo sea perfecto, hasta que yo ya ande volando, entonces le voy a servir al Señor. Jamás le va a servir al Señor. Entienda que esta es una guerra entre el espíritu y la carne. Pero entre más nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, más en victoria. Fíjese que vivir en el Espíritu no es andar volando. Vivir en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo tome control de mi vida. Si usted es tentado a mentir, dígale: Señor, ayúdame, ya no quiero mentir. Hoy no voy a mentir, diga usted. Y mañana vuelva a decir lo mismo. Y cuando venga a sentir, ya no va a ser mentiroso. Hoy no voy a robar, porque hay diferentes maneras de robar. Cuando damos precios distintos, estamos robando. O sea, hay muchas maneras de robar. Entonces dice usted: hoy no voy a robar. Y el Señor le va a ir ayudando. Amado, esta guerra es una realidad para cada cristiano. No se me deserte. No se vaya y no diga: no, el evangelio no es para mí. Si usted está en la lucha, déjeme decirle, usted tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hace guerra contra la carne, pero cuando llega al territorio de la carne. Y si usted ya no puede pecar a gusto, gloria a Dios. Vuelvo y repito ese testimonio de esa madre, ¿no? Que el hijo se le iba y ella se iba para la escalera. Y ella se arrodillaba, no podía detener a su hijo. Y ella se arrodillaba y decía en la escalera: Señor, no lo dejes pecar a gusto. No lo dejes pecar a gusto. Esa era su petición. Pues una noche se fue el muchacho como siempre. 2 horas después, la madre abajo de la escalera, y sube el muchacho. ¡Qué barbaridad! Dice: ya no puedo pecar a gusto. Hermano, el Espíritu Santo nos estorba para ya no pecar a gusto. Y hemos oído los testimonios que dicen: no, hombre, yo era fumador y hoy, guácala, ya. O antes era bailarín y ahora no. Y ahora el Espíritu Santo no te dejará pecar a gusto. Ahora, si tú haces las mismas cosas sin sentir nada, déjame decirte, no tienes guerra, no tienes lucha. El Espíritu Santo no ha llegado todavía a tu vida. Y vives al garete, como dicen. No pienses, hermano. Si te sientes, si este mensaje ha calado en tu corazón y dices: yo califico en todo lo que el pastor dice, estás en el lugar correcto. Estás haciendo la lucha. Y aquí no es cuestión, ¿verdad?, de que te vamos a lavar el cerebro y te vamos a decir: no, tú eres el gran campeón. No, tú no eres el gran campeón. Tú eres una persona necesitada de Dios cada instante. Porque si no te dejas guiar por el Espíritu Santo, la carne te va a dominar. Hay pastores, hermanos, que se han dejado dominar por la carne, que están presos. Pastores de jóvenes que se han enamorado de sus jóvenes y han caído en la trampa. Hijos de Dios, cristianos, sí, cayeron, pecaron, sí, pero están pagando las consecuencias. Ten cuidado. Ten cuidado. Si Dios te trajo esta mañana y te está hablando de esta forma, es porque Dios quiere guardarte. Vaya a saber Dios de qué. Es mejor que si Dios te dice: no lo hagas, quédate. Yo he estado cambiado ya. Y de repente me dice: ¿para dónde vas? ¿Qué voy? Nada. Quítese, siéntese. Y lo he hecho y me he quedado tranquilo. Y digo: no sé de qué Dios me está librando. Un amigo mío, ya para finalizar, le dijo el papá: no salgas, porque anoche tuve un sueño de que te traían en camilla. Saber que le hizo daño, dijo el muchacho. Este muchacho, era pastor, el papá de él. No, le dijo: soñé que te habían dado una pedrada, le dijo, en la cabeza. Bueno, a la madrugada llegó envuelto de la cabeza, sangrando el muchacho.
15 días después le digo al papá, no salga porque tuve un sueño que te traían en camilla. Vaya a preguntarme a ver si salió. No salió. Hermanos, cuando Dios a nosotros por una u otra razón, pero más que todo por su palabra, Dios nos dice que eso no es correcto, tenemos que atender lo que dice la palabra de Dios. Miren, no se sienta mal si usted es atacado en esos pecados sucios de inmoralidad. No se sienta mal en el sentido de abandonar la carrera. Acuérdese, el Espíritu Santo, el poder de Dios está en usted. El apóstol Pablo experimentó también este sentimiento de cada cristiano. En Romanos 7:24 dice, miserable de mí. Yo no sé si usted ha dicho alguna vez eso, ahora en Cristo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo he deseado a veces irme, hermanos. Yo le he dicho, Señor, si yo no voy a ser de bendición aquí en la tierra, llévame, por favor, llévame. No quiero ser piedra de tropiezo. Y he dicho esto, miserable de mí. Pero ahí viene el Espíritu Santo y dice Pablo, pero gracias doy al Señor que murió por mí y que ahora el Espíritu Santo está obrando la buena batalla en mí. Quiero que vayamos a 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. O sea, la prueba que a usted le ha venido es de humanos. ¿Okay? Pero fiel es Dios. Él sabe, Él conoce, que no nos dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Ahí está la salida. Lo que pasa es que nosotros no queremos ver. La salida siempre está, hermano. En cada prueba que viene, ahí está la salida. Como una persona, ¿verdad?, que había un incendio y pasaba por las calles, por las puertas y decía exit, exit decía. Pero él pensaba que decía éxito. Sigue, éxito, éxito, éxito. No, exit, salida, salida. Bueno, se quemó, según dice la ilustración. Porque pensó, porque no atendió al aviso. Dice la palabra de Dios, con cada prueba, en cada prueba estará la salida. Cada vez que seas tentado, acuérdate, exit. Mira eso rojo para que se te quede ahí. La salida es el Espíritu Santo. Tú puedes salirte o puedes continuar. Si continúas, serás vencido y después serás un cristiano derrotado. Serás un cristiano sin fuerzas. Pero el Señor dice, mas no os dejaré ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que con la prueba daré también la salida para que podáis soportar. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder dejar que sea el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Para eso, hermano, usted tiene que rendir esas áreas en las que usted no puede vencer. Vamos a hacer una oración y usted con el Señor nada más. Dios conoce su vida, conoce sus tentaciones, conoce sus debilidades. Déjeme decirle, si no tiene el Espíritu Santo y Dios lo ha convencido a usted de que necesita arrepentirse de sus pecados, que solamente Cristo lo puede salvar, usted le puede entregar su corazón a Él, si el Señor lo está atrayendo a usted. Ahora, si usted ya tiene a Cristo, usted sabe que el Espíritu Santo ya mora en usted. Usted puede decirle esta mañana, Señor, yo sé que tu Espíritu Santo mora en mí, pero hay áreas en mi vida, Señor, que me dominan y que me llevan cautivo nuevamente otra vez a la esclavitud del pecado. Yo quiero entregarte, Señor, esas áreas en las que yo no puedo luchar.
Y te doy permiso, Señor, te doy acceso a que entres a esas áreas oscuras de mi vida, para que tú alumbres y para que tú, Señor, vayas tomando posesión de mi vida, de tal manera que pueda yo ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es ceder a ti, Señor, esas áreas en las que yo no puedo. Toma control de mi vida, Señor, y ayúdame en esta mañana a poder tomar la decisión de querer conocerte cada día más. Sé que tú has venido para guiarme a toda verdad. En tus manos, Señor, encomiendo mi vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar.